qué mes de gestación es? Creo que todos los meses. ¿Cómo? Creo que todavía no es ni siquiera un mes. Todavía no es ni siquiera un mes. Muy bien, Así es. muy bien. ¿Y cómo te sientes? Físicamente ahorita tengo los ¿Cómo brazos. cómo te sientes allí en ese, Me en ese, siento en ese vientre? bajo agua, Sí, bien, como que perfecto. se escucha como cuando estás abajo de la alberca. Ujú, perfecto. Es agradable, ¿cierto? Sí, pero veo como una luz roja que si fuera contraluz. Sigue observando esa luz roja, avanza y observa qué sucede con esa luz roja. Veo como como un ser reptil, como, como con manos, pies, como cabeza de cocodrilo, Sí, con más picos. sí, En las manos tiene como guantes de metal sí. Continúa. y va caminando. Sigue observando y, y me dices qué hace. Avanzaste, observaste a ese reptil y me dices en qué mes de gestación estás. Sigo pensando que es como el primer mes de gestación. No Eh, analices, no analices. ok. Es el primer mes de gestación, es correcto. Y estás Y observando el reptil. sí, veo las instalaciones del laboratorio. Perfecto, descríbelo. Es, son equipos como de crioconservación, Sí. de Laboratorio, análisis de sangre, análisis de... O sea, veo equipo de laboratorio. crioconservación. Ajá. Muy bien. Observa qué hace contigo ese reptil. No, no lo veo cerca de mí. Veo que yo estoy como en el huevito y estoy con la luz roja translúcida y veo el laboratorio con muchos equipos de crioconservación. Muy Y bien. hay más personas, pero son humanos los que están Bien, ahí en ese, como trabajando ahí. bien. Tú puedes perfectamente salir, verte de afuera. Puedes tomar la forma del ser que eres. Puedes observar incluso cuántas personas hay. ¿Quieres salir? Y cuando te estés mirando de afuera me lo dices. No es un huevito, es ¿Cómo? como, no es un huevito, es como una reproducción en masa, son, ¿Ya estás es mirándolo de como afuera? una hilera. ¿Ya Sí, estás estoy mirándolo? afuera del huevito, así Perfecto. es. Muy bien. Describe lo que estás viendo. Estoy viendo como cuando haces una producción en cadena, en una fábrica, así Sí. están los huevitos en producción como en cadena y en el laboratorio llevan unas bandas donde van avanzando los huevitos, son muchos sacos, muchos huevitos. Es decir, son embriones. Sí, son embriones. Son Embriones. embriones y los que estaban trabajando en el laboratorio son los que toman muestras, inyectan cosas, les vuelven a poner otras cosas y así está, o sea, avanza la línea de producción, Ujú, inyectan y ujú. esto es pero son humanos los que están haciendo esa labor. Perfecto. Entonces no estás en el vientre de tu madre, sino que tú estás en un laboratorio. Sí, estoy fuera.
Bien, observa, avanza y cuando lleguen al momento en que van a ser intervenidos me lo dices. Ahí está, es como si le inyectaran un líquido y ese líquido hace una especie de globo amarillo color ámbar Sí, y a medida que va entrando la aguja se va haciendo más grande como un globo adentro del huevito, ok, con un líquido ámbar. ok, perfecto. Eso mismo sucede en todos los embriones que observas. No, unos son verdes, el Sí, globo se pone verde, en otros son amarillos, sí, diferentes colores. Hay un rojo, un azul y sí. ¿Qué tan grande es ese laboratorio? siento que es muy grande. Siento que aparte de esta sala en la que está, Sí, hay más lugares donde esa banda lleva a otros, digamos, laboratorios, sí, a otros cuartos, a otras habitaciones, pero es la misma banda lleva diferentes procesos, como en una fábrica que tiene sus diferentes sí, procesos, aquí sí. también. ¿Quién te inyecta? ¿Hombre o Un mujer? humano, un Uno, humano, un humano hombre, poco pelo, tez blanca, tiene calvicie, humano. Ya pelo negro. detectó tu presencia, sabe que estás observando lo que él está haciendo. No, nadie me ha visto. Nadie te ha visto, muy bien. No, ¿Cuántos humanos iguales al que describes existen ahí? Haciendo, son inyectando, diferentes los humanos. inyectando. Algunas son féminas, otros son varones. Sí. El que te Es uno, inyectó, dos, el que me inyecta es varón. ajá, perfecto. Te acercas a él, te colocas frente a él queda ahí mirándote y cuando te esté mirando me lo dices. Ya me está mirando. Pregúntale por su nombre, Carlos. Carlos. Pregúntale si es un científico. Sí, Científico. Pregúntale para qué está inyectando al embrión. para prepararlos, Prepararlos para qué. para recibir instrucciones, dice. ¿Me dejas hablar con Carlos? Sí, Cuento tres y haces cambio. Uno, dos, tres. Haz cambio. Ahora, sí, Carlos, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? bien, Eres un científico. sí. ¿Y qué estás inyectando ahí ese embrión? Estoy preparando, estoy preparando para que siga en la siguiente fase del proceso. Muy bien. ¿Y qué inyectas? ¿Qué sustancia es esa? Es una sustancia que no se encuentra en el hombre o que el hombre no la conoce. Sí. Es decir, que tú estás en un sitio donde tampoco conoce el hombre. No, no, nunca ha venido aquí algún humano más que los que estamos como científicos. Sí, y te estás observando a la chica que está frente a ti. Sí, ¿Me quieres observar a mí? sí, Bueno, ya yo estoy ahí frente a ti. ¿Estás viendo? mucha luz. Muy bien. Ahora háblame de ese sitio. ¿Dónde queda? Exactamente dónde queda. Marte. Ah, ok. Sitio en Marte, es decir, laboratorio en Marte, ¿cierto?
Así es. Laboratorio en Marte. Muy bien. ¿Y eso está en la superficie o eso es subterráneo? Subterráneo. Subterráneo. Muy bien, Carlos. ¿Y no habías hablado con un humano hasta ahora? Sí, aquí habemos varios. ¿Cuántos? ¿Son también científicos? 23, sí. ¿23 científicos? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué época es esa, más o menos? Es más avanzado que donde tú estás. Ah, ok, es una línea de tiempo futura. Futura, sí. Sí. Dame el año exactamente. 2045. Línea futura 2000, 2045. Muy bien. Bien, ¿y cuál es el objetivo de esa intervención que estás haciendo? ¿Es prácticamente una intervención de embriones en cadena? ¿Es como una fábrica? ¿Cuántos embriones exactamente hay ahí en esa banda? 2366. 2366 embriones. Muy bien. ¿Y cuántas fases son? 9. Y estás en la primera fase. Así es. ¿Y la novena fase qué significa? Es cuando los regresamos a la Tierra. Cuando los regresan a la Tierra. Es decir, que el embrión ha evolucionado. Así es. Y Es cuando eh, cuando piden que las mujeres sean, embarazadas. así es, Y llegan ustedes y embarazan, fecundan a las mujeres como un procedimiento in vitro. así es, Y ya viene el embrión preparado. así es. Muy bien. ¿Y ese nacimiento qué surge? Híbridos. Cuando ese bebé nace, ah, son híbridos. Híbridos, si vienen ya en la sangre, ya viene toda la información. Entonces Híbrido. ya no es necesario poner implantes. Y esa hibridación, es decir, que tú manejas ahí información genética y lo que inyectas tiene que ver con esa información genética en función de esa Sí, hibridación, ¿cierto? es como se van preparando para las diferentes tareas que se tienen que realizar, pero ya viene con esa información en el mismo cuerpo humano, Sí. ¿Y a qué tareas te refieres? a diferentes tareas, desde observar, vigilar, reportar, Desde todos los, algunas veces pelear, discutir y y en desde, otras matar. y desde todos los sectores de esta sociedad, ¿cierto? Así es, son como infiltrados en la sociedad precisamente para que reporten alguna anomalía. Bien. ¿Y cuántos embriones han alcanzado a inocular en mujeres, línea de tiempo actual 2019, traídos desde el futuro planeta Marte 2045? Cifra exacta. 436. Solamente 436 embriones. Así es, sí, ¿Y por qué solo 436 embriones? porque los demás no han servido. Ah, ya entiendo. Es decir, que hay un proceso de experimentación. Tienes ahí 2366 y solamente sí han servido 436. Así es, Y esos embriones ya han nacido. sí, Y, actualmente están ahí en la Tierra haciendo sus tareas. y esta niña es una de ellas, donde tú estás hablando.
Sí, Sí. sí, ella viene del futuro y la hemos tomado del pasado. O sea, ustedes la prepararon. Así es. Es decir, que su tendencia de género es prácticamente definida en laboratorio, modificación genética y listo, ¿cierto? Sí, ella ha sido trabajada para estar Sí, desde varias vidas atrás. sí, correcto. O sea, aparte de que ustedes están en la línea de tiempo 2045, tienen un laboratorio allí, em, controlan el proceso de hibridación a partir de diferentes vidas atrás y una de esas de esos experimentos exactos es Nelly, ¿cierto? Sí, pero ella la habían tenido antes para otra cosa, no necesariamente Ah, para llegar a este punto. La tomaron desde esta vida en el proceso. a ver, tú me dices que la tienes desde vidas anteriores o que No yo, o que el proceso de hibridación comenzó desde vidas anteriores. no, ella ha sido manipulada desde vidas anteriores. Sí, y a eso es Y, y sí, continúa. eso fue cuando la quemaron. Sí, continúa. ¿En qué vida la quemaron viva? Sí, 1465. La queman viva. 1465, época de la Inquisición. Así es, ¿Y por qué la queman viva? por su tendencia. Por su tendencia, es decir, que ustedes ya en esa línea de tiempo 1465 ya habían conseguido la hibridación o Sí, habían no, conseguido. habían conseguido modificar su estructura genética, pero después tuvo otras vidas y después llegó aquí a tiempo futuro y del tiempo futuro se regresó al nacimiento. Sí, y me dices que hay otros seres que la han venido manejando y controlando a ella. Así es, ¿Y a cuándo? ella y a su entorno, Sí, precisamente para que cumpla con las funciones y eh, no pueda salir, sí. ¿Y cómo ella llega a manos tuyas? ¿Cómo ese embrión llega a manos tuyas? porque aquí nos los traen ya, o sea, nosotros nada más hacemos el proceso digamos, para gestar, hacemos el proceso para que puedan salir un embrión y vamos mes a mes, depende de Sí, la tarea que se quiera, vamos inyectando sustancias de colores sí. según según lo que se solicita. Sí, es decir, que esos otros seres que han intervenido a Nelly fueron los que te llevaron ese embrión para que tú cumplas un procedimiento exacto. Sí. Un procedimiento exacto. ¿Y cuál es el objetivo de conseguir híbridos? Es que ya tengan en la información en la sangre, que ya no necesariamente sean implantados, abducidos, Sí. Es ya, decir ya que, nacen y no se tocan. es decir que prácticamente están garantizando el proceso de transhumanización. Así es. Perfecto. Y los procesos antes de transhumanización, es decir, la utilización de los chemtrails y todos los químicos, ¿no les dio resultado a estos seres? ¿Tienes conocimiento e información sobre eso o no? No, no lo tengo. No lo tienes. Muy bien. ¿Y las otras personas híbridas como Nelly dónde están? O sea que hay 435 personas. Son repartidos. Son repartidos.
en partes diferentes del globo terráqueo. Ok. Y es normalmente en las personas que tienen una capacidad muy, muy grande, ¿A qué capacidad te refieres? capacidad mental muy grande, capacidad de análisis. En otras palabras, cierto potencial en el desarrollo de su cerebro que permite un aspecto cognitivo mucho mayor, más evolucionado que la media. Sí, así es. Así es. ¿Y tú estás dentro de esas personas con esa capacidad? No, No. ¿Y cómo llegaste a Marte con esos 22 científicos humanos ahí en Marte? porque aquí nos trajeron a la hora de estar haciendo prácticas. Sí. Y antes al- antes de llegar a Marte, ¿dónde estabas haciendo las prácticas? ¿Qué prácticas estabas haciendo? Estábamos investigando la evolución del ser humano. Estabas investigando la evolución del ser humano. Así es. Entonces encontramos un gen que era el Sí, que permitía poder tener más avance en la parte cognitiva del cerebro, sí. ¿Y en que qué se pudo país? desarrollar. Sí, Estábamos en una base subterránea en la Tierra, Estados Unidos. bien. ¿Y ese gen lo aislaste, lo pudiste desarrollar y pudiste comprobar que sí se activaba la parte cognitiva del ser humano a partir de lo que hacía ese gen en el cerebro? La ciencia llegó a un punto con la espiritualidad. Sí, Entonces, cuando se junta en ese punto la espiritualidad y el poder tener la cognición, sí, es cuando el gen se desarrolla. Entonces, a partir de ese punto es cuando nos encontramos con otros seres de obscuridad y nos ofrecieron poder seguir eh, eh, teniendo más investigaciones, más logros sí. sobre el desarrollo de la raza humana. Y Pero ese, de ahí nos trajeron a Marte y jamás regresamos. y ese contacto lo estableciste ahí en la base subterránea en Estados Unidos. Sí, ¿Y esa base subterránea en Estados Unidos cómo se llama? Greenwell. Base, base Greenwell. Greenwell. Muy bien. Yo quiero conocer al ser que les llega a ustedes allí y les ofrece que sigan trabajando con ustedes y lo trasladan a Marte. ¿Sí? Podemos ir al momento, vas atrás en el tiempo y vas al momento en que estás en el planeta Tierra, estás en esa base Greenwell y, y justo cuando ese ser está ahí contigo y llega, tú me lo dices. ¿Quieres? Sí, Bien, tú me estás viendo, ¿cierto? sí, no pareces Sí. lastimar. No, te quiero ayudar y quiero ayudar a esos 22 científicos que están ahí. ¿Puedes estimar Okay. aproximadamente qué edad puedes tener desde el punto de vista fisiológico? 54. Y estás en el 2045, línea de tiempo, planeta Marte. Así es. ¿En qué año te llevaron para Marte? 2020. 2020. ¿Tenías cuántos años? Como 30 32. y 2 años. Cuento de 1 a 3, retrocedemos el tiempo, vamos a esa época y vamos a la base Greenwell. 1, 2,
3, y cuando estés allí me lo dices. Estoy ahí. Describe el lugar. ¿Es subterráneo o aéreo? Son laboratorios subterráneos con aire acondicionado, luz Base artificial. subterránea, luz artificial, laboratorio. ¿Cuántos hay? ¿Están ahí los 22 que te acompañan? No, son más. ¿Son más? Así es. Son aproximadamente 322. Sí, sí. Cuando descubres ese gen del que hablas, ¿cuáles fueron los resultados exactamente al punto de que intervienen estos seres de la oscuridad y te llevan para Marte? Fue cuando se encontró el gen donde por medio de la cognición Sí, hay gente que es atea y no cree en la existencia de sí, un Dios sí, y se encuentra en el humano sí, este gen, pero no es precisamente un Dios. Antes se había creído que era eh, eh, una necesidad de creer en una deidad. sí. Ahora tienes soporte científico Así es, a partir de esa información genética que así tú... es, pero es parte de la cognición. Cuando el ser humano tiene la capacidad de raciocinio, de analizar, de cuestionar, de Sí, pensar lo que viene atrás de todas las cosas, sí, y cuando se junta, cuando científicamente se comprueba, sí, entonces es cuando se descubre el gen. Que sí. todos los seres humanos poseen eh, un gen espiritual. Voy a hacer una pregunta específica, Carlos. ¿Esa intervención genética vincula dentro de la fisiología genética humana al gen luz que porta o fue una parte del resto de la célula? O de En ese momento todavía no se sabía que era un gen luz. eh, luz. Eso se descubrió después en Marte, Ah, se descubre después en... pero, pero era porque cuando llegamos estaban atrapados varios personas, no sé cómo llamarles, que estaban atrapados y se quería tener esa dualidad, pero a lo que se llegó fue a precisamente que en la sangre, en el ADN de las personas en vitro, Sí, se pudiera manipular. sí. Mm, Pero en ese entonces, cuando estábamos en Greenwell, no se sabía, era un gran hallazgo que coincidiera la ciencia con la espiritualidad. bien, estamos en Greenwell. Vamos a ese laboratorio subterráneo. Cuando estés allí me lo dices. Sí, estoy aquí, he estado Bien, aquí. ok, muy bien. Entonces ve al momento en que estos seres llegan, estos seres de la oscuridad llegan. Se presentó no necesariamente, no era su cara, su rostro, su cuerpo. Sí, eso te lo entiendo. Entonces, eh, dile a ese humano que te va a llevar a Marte y que tú lo conoces perfectamente bien, que tome la forma original. ¿Lo tiene frente a ti? Sí, se va ensanchando y se va haciendo musculoso. Perfecto, dile que tome la forma original. La está tomando. Ujú. Mide 6.25. Sí, metros. Ajá. Sí, descríbelo. Su masa muscular es muy grande, solamente tiene un 4% de grasa en el cuerpo. Cuatro por Sus ciento músculos son muy desarrollados. de grasa. Muy bien. Las Continúa. piernas son más delgadas, no están proporcionadas a la musculatura de la cintura hacia arriba. Muy 6 bien, dedos, garras, muy bien. verde, como
que cambian de piel. Sí. Como es su rostro. Con dientes largos. Es un cocodrilo Ujú, chato. ujú. Un cocodrilo chato, eso podría dar la descripción. ¿Lo hayas visto antes? No, Pregúntale por su nombre. Optacularis. Octa, Octacularis. Muy bien. ¿Y qué hace ese cocodrilo cuando me observa? Yo estoy ahí contigo. Solamente de reojo. Ah, solamente de reojo. Muy bien. Carlos, Sí, déjame hablar con ese ser. ¿De acuerdo? sí. Cuento tres y haces cambio. Uno, dos, tres. Haz cambio. Ahora. Octacularis, ¿me escuchas? ¿Qué quieres? Te muestras ahí camuflado como un humano, porque no te muestras de la forma que es. Porque si no, no van. Ah, si no, no van. O sea, es una forma de engañar a los seres humanos. Claro. Y te presentas justo a raíz del descubrimiento genético que hace el científico Carlos y que vincula. Ella ya estaba programado para que fuera así. ¿Y quién programó eso para que fuera así? Nosotros, ¿Y cuál es el objetivo de que eso fuera así? para que pudiéramos llevarnos a los científicos. ¿A Marte? Así es. Muy bien. ¿Y cuántos se llevaron exactamente? Él dice que tiene 23, ¿son más? Sí, 23 en cada espacio, en cada laboratorio, pero Sí, la línea de producción tiene 9 laboratorios. Son sí, 23 a 27 por laboratorio. correcto. Estás ahí en una base subterránea, país Estados Unidos, se conoce como Greenwell. ¿Por qué haces presencia allí? Porque aquí es donde hemos pactado para poder tener nuestro espacio y desarrollar esto. Además de que aquí es donde más solicitan este Sí. tipo de híbridos. ¿Quién solicita esos híbridos? La gente, Pero es que la gente desconoce que es un híbrido y creen que están evolucionando, ¿cierto? no lo hacen por necesidad, porque se sienten solos, porque no quieren pasar su vejez solos. No entiendo, es decir, que una persona de avanzada edad sola hace la petición. ¿Qué clase de petición hace una persona de esas? Que se le haga un in vitro, que puedan tener hijos. Criogenia, las personas mueren y piensan que van a resucitar a los 50 años eh, guardándolos en cámaras de criogenética. Otros más avanzados hacen estudios genéticos y guardan esa información. Eh, bueno, en Pero cierta forma, solamente de ellos tomamos lo que nos sirve. Si se guardan por 50 años congelados, simplemente tomamos, si esa persona es una persona que tenga ciertas características, lo tomamos y ya, espectaculares. Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu planeta original? en la Tierra. Tu planeta original es la Tierra. Así es. Yo soy Raza, original de la Tierra. raza reptil cocodrilo. Sí, Y eres un científico también. no, el científico es Carlos, ¿Y por qué te puedes camuflar como un humano? Perfecto. porque podemos tomar la forma que necesitemos.
¿Y esa capacidad de dónde la obtuviste? ¿Tu cerebro, Ya, tu raza? sí, ya es parte de nosotros. ¿Y cuántos de ustedes hay exactamente? Cifra exacta. Estamos en otros mundos también. 4.365.230 en en todos los planetas, en todos Es el, lados. En la Tierra ya somos muy pocos. En la Tierra somos alrededor de 2.101.000. 2.101.000. ¿Y por qué dices que pocos? Los demás han ido perdiendo batallas. ¿Batallas y con quién? Unas contigo, Ah, unas conmigo. otros, otros con, con otros seres que han querido venir a ayudar a la Tierra. Interesante información, Octacularis. ¿Y por qué impides el avance que estaba haciendo Carlos? Avance cognitivo y se vincula al aspecto espiritual. ¿Cuál es el temor de ustedes? Al punto que lo engañas y se llevan los científicos para Marte para poderlos controlar. Tú sabes que viene un cambio. Tú sabes que en la Tierra están a punto de adquirir un nivel superior. Y eso es lo que ustedes tratan de evitar. Sí, porque significaría nuestra extinción total. Es decir, que este encuentro entre tú y yo ya estaba previsto. Claro, Muy bien. Bien, entonces vamos a resolver esto, Octacularis. Bueno, vamos hacia el planeta Marte. Línea de tiempo, hecho está. línea de tiempo actual. Año 2019, 2045 para ti. Y cuando te encuentres en ese laboratorio frente al embrión que estás modificando y que le pertenece a Nelly, me lo dices. Ya estoy aquí. Muy bien. ¿El centro de operaciones ustedes está ahí en Marte? ¿O tienen algún planeta específico? ¿O No, es es, o Marte. es Marte? Sí, Y sigue siendo planeta origen la Tierra. sí. Bien. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela. Hay un proceso de hibridación en ese laboratorio. ¿Para qué y por qué? Tiene que Para ver que con... trabajen para nosotros, para que ya no necesitemos estar implantando. La información ya viene desde antes. Ya. Es decir, que ustedes pretenden crear un ejército híbrido como especie de esclavos para que les sirvan a ustedes. Pero esos ya existen. Tú lo sabes. Tú sabes que tenemos muchos esclavos en la Tierra. Sí, pero no son híbridos. Esclavos en la Tierra es el ser humano justo desde el momento en que nace, no te preocupes. Pero de allí a que sea un híbrido con una modificación genética exacta y precisa en el que por esa modificación se impide la expansión del gen luz, hay un espacio y una diferencia y eso es lo que ustedes están consiguiendo. Y que justo se presenta este evento entre tú y yo para abortarlo. Eso lo puedes entender, ¿sí o no? Sí, pero ya hay más. Ya hay híbridos allá. Sí, sé que hay híbridos. De los de tu raza y de los que han surgido en el laboratorio, me De dice, otros también, de otros reptiles que también han avanzado. Hay híbridos. bien, y esos reptiles tú los conoces, Son de raza diferente. son de raza diferente, pero tienen comunicación y conexión contigo. Sí. Muy bien, entonces vamos a resolver primero con lo tuyo. Aparte de ese laboratorio subterráneo en Marte,
¿Qué más tienes ahí? O sea, la base para albergar a 4.365.230 cocodrilos debe representar un lugar extenso, subterráneo, como una especie de ciudad. Así es. Y allí está el laboratorio. Sí, Tú eres el jefe, parte, tú eres el jefe de toda esa raza tuya. sí. Pero como yo habemos más. Como tú, hay más dentro de tu raza. Dentro de los reptiles, no necesariamente mi raza. Estoy hablando de tu raza, de los 4.365.230. Es tu raza, ¿cierto? Sí, Bien, tú te comunicas con ellos y les das órdenes inmediatas de que regresen ahí a esa base subterránea en el planeta Marte. Y me dices cómo te comunicas. están ocupados unos. Pueden estar haciendo lo que están haciendo, que regresen ahí a la base en Marte, todos. ¿Qué sucede? Todos. Cuando hayan regresado, me lo dices. Aún faltan los más importantes. ¿Qué te sucede? ¿No te acomodas en ese cuerpo? No, Bien, yo estoy observando tus movimientos. No te preocupes. Cuando lleguen todos y los importantes que dices tú, me lo dices. ¿Que llegaron? Todos. ya están aquí. ¿De dónde llegaron? Aparte de los que estaban en la Tierra, los otros de dónde llegaron. Había unos en unas estrellas que Sí, no han sí, sido colonizadas. sí, Había otros en la luna. sí. ¿Cómo se transportaron? A partir de portales dimensionales. Sí, así es. ¿Sabes cómo funciona? Perfecto. ¿Y a ti quién te creó? ¿Cómo surgiste tú en la Tierra? Dice que tu planeta original es la Tierra. Así es. Nos ¿Cómo encerraron aquí. te encerraron aquí? Así es, cuando cerraron la matriz. Explícame eso. Interesante lo que dices. Explícame eso. Sabes que la matriz ya no existe y que dejó de funcionar, que no se ha desmantelado porque esto es un holograma, ¿cierto? Sí, que hay muy pocos generadores lo que lo mantienen. Pero ya no tarda. Bien, ¿quién te encerró? El líder. Sí, había una lucha. Sí. Tuvimos que ser sacrificados. Una lucha entre quiénes. Nosotros íbamos ganando. Pero Y aquí. había un grupo, un sector de quinta dimensión eran, Sí, continúa. y pues tuvimos que ser sacrificados. Cerrar la Matrix y quedaron ellos adentro, nosotros también. Pero pudimos sobrevivir bien. ¿Y los otros eran de quinta dimensión? Sí, ¿Te refieres a los pleiadianos. a los pleiadianos? Sí, señor. Y otros un tanto de número de los de Andrómeda, ¿cierto? Sí, Bien.
Esa guerra ya la conocemos. Igual quedaron como atrapados los seres de la quinta dimensión, como todos ustedes. Sí, Se conforma estructuralmente la matriz y se sientan las bases para crear el holograma. así es. Muy bien. Ahora la matriz no existe, no funciona, está desactivada, no desmantelada, que es distinto. Todavía tienen ¿Y quién sustenta esos generadores? esos pleiadianos que se quedaron. Hay unos pleiadianos que están cumpliendo, le están siendo fiel al líder. Así es. Vamos a resolver eso. Llévame frente a ellos y frente a ese sitio en la matriz. Ahora, cuando estés frente a esa zona, a ese sitio específico en la matriz y frente a los que controlan esos generadores, me lo dices. Es que esos generadores no están aquí, en la ¿Dónde? Tierra, en la Luna. Sí, es parte de la matriz, no te preocupes. Vamos a ese lugar. Debe haber una interconexión entre la base que está aquí en la Tierra y esos generadores, ¿o no? Sí, Llévame a la Luna. Cuando estés ahí en la Luna frente a los pleiadianos y frente a esos generadores, me lo dices. aquí estoy. ¿Cuántos pleiadianos hay? Promedio de 48. 48 pleiadianos. Ajá. 48 pleiadianos. Describe ese lugar, eso es subterráneo. Sí, subterráneo en la Luna. Es un cuarto de máquinas. Sector oscuro. Sí. Sector oscuro de la Luna. Sí, no nos pueden ver. ¿Qué tan grande es esa zona? ¿Qué tan grandes son esos generadores? De 12 funcionan 2. De 12 solo funcionan 2. Así es. Ahí están los 48 pleiadianos. De su base también. A veces están alrededor del, del, del anillo. Ok, Octacularis. ¿Alrededor de cuál anillo? El que protege a la Tierra. Ok, Octacularis. Déjame con Nelly. Quiero que Nelly observe ese lugar. Haz cambio, tú sigues ahí bajo mi línea de tiempo. ¿De acuerdo? Haz cambio. Ahora, Nelly, ¿me escuchas? Sí. Estás observando ese sitio. Ay, sí, Muy bien. me siento cansada. Tranquila. Tú Me me estás, duele mucho la cabeza. tú me estás observando ahora. Así como me observaba ese cocodrilo, ahora tú me observas, ¿de acuerdo? Ok, Me estás observando. sí. Ahora yo coloco mis manos en tu cabeza y sientes fortaleza. Sientes que se va el dolor y sientes energía en todo tu cuerpo. ¿Sí? Ok, ya estoy. Cuando te sientas fortalecida y sin el dolor me lo dices. Vale, vamos. Muy bien, ¿ya estás bien? Sí, Perfecto. ¿Estás observando los pleiadianos que están ahí? sí, son muy guapos. Descríbelos. Como tipo atléticos, ¿has visto los maniquís de las tiendas deportivas? Sí. Así son, con pelo largo, más altos. Rasgos humanos como nosotros. Sí, con ojos un poco más grandes y orejas también. Y Perfecto. hacia atrás a veces algunas orejas. Muy bien. Observa si entre ellos hay alguien que opera como líder. No estaban bajo mando de reptilianos, no, entre ellos no había líder, ellos estaban sometidos. Ya se dieron cuenta que tú estás ahí, que yo estoy ahí Sí, contigo, que está el sí, cocodrilo desde ese ahí que contigo. llegamos, sí. Bien, elige a uno de ellos. Dile que se acerque.
Listo, Se ponga frente a ti. listo. Pregúntale por su nombre. Dice que simplemente se llama Jesús. A ver, pregúntale si es el Jesús bíblico. Sí, pero No, tiene pelo más, tiene pelo güero. ya. Dile a otro pleiadiano que se acerque y se pare frente a ti. Aneca. Se llama Aneca. Ajá, Aneca. Déjame hablar con Aneca. sí, Cuento tres y haces cambio. 1, 2, 3. Aneca, ¿me escuchas? sí, Hola, ¿cómo estás? cansada. Ah, eres femenina. Sí, Muy bien. Pleiadiana. lo fuimos. No, lo eres. Ya no más, hemos hecho mucho daño. Sí, eso lo entiendo. Explícame ese pleiadiano que dice llamarse Jesús. ¿Cómo es eso? Mucha soberbia. Él piensa que hicimos lo correcto. Hicimos lo correcto, ¿cómo así? Tú actuaste con El él en, someternos, el ayudar, en serle fiel al líder. así es. Pero no teníamos opciones. Sí. Los tomaron detenidos, los tomaron Así es. presos en esa guerra. Sí, Mucho tiempo. sí. Y los asignaron a controlar esos generadores. Mantenemos lo que se puede. Sí. Es decir, que ya están Porque si se cae todo el holograma, Sí. habría mucho susto. Podrían ver cuarta dimensión y no están preparados para ver. Eso es posible lo que tú dices. Muy bien, esos otros generadores, ¿por qué no funcionan? Porque hace mucho tiempo, muchos millones de años, Sí. fueron instalados y han perdido fuerza con el tiempo, muy poco mantenimiento. Sabes que la matriz dejó de funcionar, es decir, que se desactivó en la Tierra. Acá no nos llega la información total. Sabíamos que iba a llegar el momento en que los Bien, la matriz está desactivada, no está desmantelada porque debe sostener el holograma. ¿Eso lo entiendes? sí, nosotros mantenemos el holograma con 2 generadores. Bien, esos generadores van a ser desmantelados justo en este momento. Pero antes, ¿Y qué van de, a hacer los humanos? porque Van a ver cosas que no están acostumbrados a ver. pues se van a acostumbrar, no hay ningún inconveniente. Más de lo acostumbrado que están a vivir lo que viven, pues que se muestre la realidad. Pero primero déjame hablar con Jesús. Sí, Haz cambio. Ahora, Jesús, ¿me sí, escuchas? Jesús, ¿me sí. escuchas? Tú eres el personaje bíblico, el que se conoce aquí, que fundó y que a partir de lo que tú hiciste se crearon todas las religiones adoctrinantes para el ser humano, toda una estrategia. El comienzo era bueno. ¿El comienzo de qué? El comienzo de toda la, la parte donde de verdad Jesús estuvo ahí. Eso era bueno, eran enseñanzas. Me tomaron ¿Me quieres decir? como un dios. Ajá.
Pero, hicieron religiones, los pero cristianos. cuando hablas del comienzo y dices que era bueno, ¿te refieres a que tú comenzaste a hacer obras buenas o cómo es? Sí, así es. Cuando yo estuve viviendo Sí, continúa. Hiciste tu obra. ¿A qué viniste? a ¿A, enseñarle a los humanos a qué llegaste? a tener amor. Sí. Solo que hubo un problema. No había quien conectara contigo y no había quien descifrara el por qué tú estabas ahí con aspecto físico. No había quien identificara que eras un pleyadiano. No había quien descifrara que tú estabas como aspecto físico para poder liberar al resto de los pleyadianos, eliminando los reptiles que los mantenían presos, o eliminando el líder que los colocó allí, o no. Sí, sí tuve contacto con los pleiadianos originales. Sí, por supuesto, pero no con un humano 3D que pudiera conectar desde lo más No bajo. entendieron, muchos no han entendido. Siguen sin entender, sí, exactamente. Bien, entonces continúa narrando tu historia. Hiciste cosas buenas, Sí, pero fue parte del plan, parte del trabajo. ¿Por qué todo lo que hiciste, Jesús, no concluyó en la información que estamos manejando ahorita? porque había más controladores, había muy pocos que soportaban el entendimiento, el amor, Es decir, el respeto, eh, no estaban preparados los humanos. es decir que a ti te prepararon para hacer un trabajo perfecto en el que la información era a medias y a partir de esa información continuar con el control. Eh, No, garantizar lo que se avecinaba por parte de por parte de los seres humanos y así estos reptiles no, adoctrinaban desde el punto de vista espiritual al ser humano y continuaban con su control. no, yo de verdad pensé que era algo positivo. ¿Pensaste Sí, o sentiste? sentí, lo sentí en el corazón. Y sí Muy bien. hubo quien hizo caso, pero son más controladores de los que realmente se dan cuenta de que el amor es el comienzo de todo y el fin de todo. ¿Y Aneca quién era en esa época en que tú estabas acá en la Tierra? Aneka estaba en otro lado. Ah, en otro lado. De la, en Sí, no el, estábamos juntos, sí. aquí en el planeta estaba en otro lado, pero aquí mismo en el planeta. Sí, estaba encarcelada. Bien. Los espleiadianos le juraron y le prometieron fidelidad al líder y fueron los encargados de la manipulación sutil, adoctrinante, para manejar el aspecto espiritual de las personas a partir de religiones, ¿cierto? Sí, hay otras religiones también de otras Todas. especies. Todas. Inclusive son los causantes de las apariciones y todo ese cuento que sale acá. ¿Es así o no? En el caso de las vírgenes, los santos, sí, Todos son reptiles, eso ya lo sabemos. Pero estoy haciendo la pregunta para que se sepa el origen de la manipulación y de la programación y cómo fue que se adoctrinó y se programaron ustedes para que se desarrollara todo este plan religioso adoctrinante, ¿o no? una forma de controlarlos. No nos quedó de otra. Voy a contar de 1 a 3 y vas al momento en que tú eres Jesús en la tierra. ¿De acuerdo? Te voy a ayudar. ¿Quieres salir de ahí de donde estás? Sí, Voy a contar de 1 a 3 y vamos al momento en que tú eres Jesús en la tierra. 1, 2, 3. Y cuando estés en esa época, 2000 años atrás, como Jesús, me lo dices. sí. ¿Qué episodio estás?
En la última cena. En la última cena. ¿Y tienes a Que 12? fue, ¿Cómo? mande, ¿Ibas a decir algo? te escucho, que no fue como todo el mundo la conoce. ¿Cómo fue? Descríbela entonces, ¿cómo fue? No eran los 12, ¿No? no. Fue ¿Cuánto? una cena, no hubo lavatorio de pies. Ujú. Y solamente era hablar de que Sí. yo tenía que partir. ¿Y sucedió de la forma como lo muestran o fue de diferente? Trataron de rescatarme los hermanos pleiadianos, Sí. pero no les fue posible. No, porque estaban bajo el control absoluto de las jerarquías reptiles y draconianas. Ujú. Partir no significó lo que muestran las religiones, que moriste o te No, desencarnaron. simplemente era desencarnar, así es. Hay versiones en las que tú no desencarnaste y que te bajaron de la cruz y luego te fuiste para otra ciudad, para otro país. No desencarné, en verdad Fuiste a no fue Francia, así. fuiste a No, Francia. no, La historia es que dicen que fuiste a Francia, ahí se formaron los merovingios. Otra historia dice que terminaste muriendo por allá en la India, en Cachemira. ¿Cuál versión es la real? no, la real es de que en ese momento a desencarnar. Ajá, ¿y qué sucedió? Simplemente regresé a la prisión donde estaba y ellos se encargaron de decir diferentes versiones y hacer crear nuevas religiones Te y sacaron del tener, plan, te sacaron del planeta. no, pero seguí encarcelado en esta misma tierra. Ok, base subterránea. Bien, estás en la última cena. Ujú, Yo voy a colocar un espejo, tú me estás viendo, ¿cierto? ujú. Ahora ahí en la última cena yo te voy a colocar un espejo, algo que ustedes no saben qué idea es eso. Cuando te estés viendo en el espejo me lo dices. Sí, Ahora tú observas en el interior de tu cuerpo y me dices qué implantes tienes. cabeza, corazón, genitales, piernas. Columna. No, ya habían controlado la cabeza. Ya. Muy bien. Ahora, ahora tú qué quieres hacer, continuar con esos implantes allí o los quieres No, eliminar, los quieres sacar. quitarlos. Bien. Entonces nos trasladamos a la luna. Ahí donde están los generadores de la Matrix. Sí, Ya estamos ahí. sí. Observa que Exelión se encarga de extraer los implantes a todos los pleiadianos que están ahí y comienza por Aneca. Tú quedas de último. Y me dices cómo lo hace Exelión. Como si fuera un imán, Sí, muy suave. sí, Simplemente pasa la mano y los atrapa. muy bien. Observa que Exelión fortalece a cada uno de los humanos, a cada uno de los pleiadianos y alcanzan la condición de humanos de quinta dimensión. Y cuando veas a Aneca en todo su esplendor me lo dices. Ya no está triste. Ah, ya no está triste. No, ya no llora. Ya están libres todos.